Buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy los saludo desde el Salón de la Constitución en el Congreso de la República. De manera paralela y en el salón de al lado se adelanta la plenaria del Senado a esta hora, en la que están debatiendo principalmente el proyecto de ley de reforma pensional. Antes de esta sesión de plenaria se adelantó un encuentro entre congresistas del Partido Liberal y el presidente de la República, en donde llegaron a un acuerdo para que hoy esa ponencia positiva, que es la del Gobierno Nacional, se esté debatiendo en esta plenaria. Por eso nos acompaña esta noche el senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón. Senador, muchas gracias. A ti por la invitación, muchísimas gracias. Uno de los puntos que fue controversial en medio de todo el debate de reforma pensional, cuando estaba en comisión y cuando pasó a plenaria, antes de que iniciara su votación oficial, era el umbral de cotización, que para nuestros televidentes es el número de salarios que se cotiza de manera obligatoria en Colpensiones. La propuesta original era de hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones cotizados. En el acuerdo al que ustedes llegaron con el presidente es de 2.3 salarios mínimos. ¿Por qué 2.3? ¿Por qué no 3 como lo decía el Gobierno Nacional? ¿Y por qué no 1.5 como era la propuesta de esa ponencia alternativa, senador? Bueno, lo importante aquí a saber es por qué es importante ese umbral. Eso hace que el régimen de prima media, que se ha convertido en el gran hueco fiscal de este país, que hoy tenemos en el presupuesto general de la nación, o sea, de la plata que hoy pagan los colombianos, que es sacar del presupuesto 67 billones para cubrir solo las pensiones del sector público. Eso, cuando llegué yo al Congreso hace ya más de 10 años, se pagaban 17 billones de pesos y en el transcurso de no más de 10, 11 años ha subido a 67 billones de pesos. Existe un peligro muy grande de dejar sin la posibilidad de poder pagar las pensiones que hoy se están pagando y el peligro de que no haya posibilidad de tener un fondo y el recurso para pensionar las personas que hoy están cotizando. ¿Por qué? Porque con anterioridad a esto no se hicieron las reservas pertinentes y los gobiernos de turno a través del tiempo volvieron caja menor los ahorros de los colombianos y eso se cubría a través del presupuesto, se volvió costumbre. Eso cambia cuando entra el régimen privado y el régimen privado termina haciendo el manejo y administración de unas pensiones que le ha dado rendimientos que hoy son por el orden de los 405 billones de pesos, ahorro de los colombianos y rendimientos que han logrado hacer ellos. ¿Cuál es la dificultad realmente de esto? Que como existe el régimen de prima media, o sea, el régimen público, la gente antes de pensionarse realmente en el régimen privado termina pasándose al régimen público y a Colpensiones hoy en día y termina el Estado teniendo que cubrir y subsidiar megapensiones, sueldos altísimos, las pensiones de los colombianos aún sin que tengan el ahorro que hayan tenido. Eso es lo que quiere solucionar esta reforma, que han venido solicitándola además a través del tiempo los diferentes gobiernos. Ese umbral lo que dice es a quiénes nosotros vamos a seguir ayudando un poco con el recurso del Estado para que logren complementar esa pensión y logren sostener esa pensión. A los del salario mínimo, que dicen los expertos del arreglo fiscal, a un salario mínimo, un salario y medio, como decía la ponencia alternativa, o 3 salarios que mencionaba el gobierno. El Partido Liberal dice, mire, tengamos la posibilidad de ayudar a los que más podemos acompañar en subsidios. ¿Por qué no tratamos de que no sea el salario y medio que traía la ponencia alternativa, que todo el mundo la estaba apoyando, pero que limitaba a otras personas de que le ayudáramos? Hay personas, los de salario mínimo, los de 2 salarios no son ricos, que consideramos nosotros debiéramos seguirlos ayudando para que su pensión pueda llegar casi que a esa cifra cuando se logren pensionar. En la discusión que estamos dando terminamos en un acuerdo con el gobierno 2.3. ¿Por qué no 3 salarios, como dice el gobierno?
porque esperamos que nos demuestren la sostenibilidad fiscal, porque si estamos hablando de la sostenibilidad del sistema, pues requieren demostrarnos que somos capaces de soportar el apoyo a los de 3 salarios para poder nosotros comprometernos hasta dónde llega el sistema que puede soportar realmente, sin que se siga aumentando el hueco fiscal, el apoyo a personas que tienen menos salarios. El resto de personas no van a ser apoyadas y eso es lo que trae la reforma, que ha sido precisamente el hueco fiscal de este país. ¿Y por qué, senador, no cerrar en un número como 2 salarios mínimos? ¿Por qué 2.3? Porque el 1.5 es un poco más, porque toda la gente no es que pague el salario mínimo, generalmente la gente gana un poco más del salario mínimo, un poco más de 2 salarios, entonces lo que muestra es una cifra, un techo. Todo el que gane menos de 2.3 salarios se podrá todavía seguir el Estado apoyándolo, es la propuesta nuestra, que es lo que hizo el Partido Liberal, decir, hombre, apoyemos un poquito más. Y no solo al del salario y medio, sino apoyemos un poquito más, 2.3 que llegamos en el acuerdo. Y 1.5, según esta medición que usted hace, sería solo para personas que ganan un salario mínimo aproximadamente. Que al fin y al cabo lo venimos sosteniendo bajo el principio de que la Corte Constitucional dijo que nadie podía ganar más. Hay que recordar que en el régimen privado a usted solo le devuelven un promedio de la plata que usted ahorra. Por eso cuando la gente trabajó tantos años, a pesar de que pueda estar ganando 5 o 6 millones de pesos, termina y dice, ¿por qué terminé en 1,5? ¿Por qué terminé en 2? Porque nunca realmente el Estado ha venido acompañando y el régimen de pirámide terminaba cubriendo realmente ese hueco que no tenían en el régimen privado, y la gente terminaba pasándose el régimen público y el Estado al fin y al cabo es el que viene respondiendo por las pensiones. Eso es lo que tratan de solucionar. Ahora, los fondos siempre habían planteado la posibilidad de una reforma por esta crisis fiscal a través del tiempo. Durante todos los años que hemos estado en el Congreso y además en todos los gobiernos, desde aún el presidente Uribe se hablaba del hueco fiscal y la insostenibilidad del sistema y la falta de cobertura, y eso es lo que trata de solucionar esta reforma. Senador, ¿cuáles son los otros puntos a los que lograron llegar a un acuerdo? ¿Solo fue en el umbral o hay algunas peticiones principales, líneas rojas, como se llamó en algún momento cuando salieron las reformas del Partido Liberal, para seguir apoyando este proyecto de ley de reforma pensional? Bueno, hay un punto que es importante. Esta reforma trae la posibilidad de un sistema de pilares que este es el régimen contributivo del que estamos hablando, y hay un régimen que se llama el semicontributivo. Es aquellas personas que trabajan pero no consiguen todo el trabajo a través del tiempo para cotizar las semanas que se requieren para su pensión. Que llega máximo a 1.000 semanas. Exacto, y que sean superiores a 300 semanas, o sea, son trabajadores que han ahorrado, pero que cuando llegan a su época ya no les dan trabajo, ya tienen 60 años, no les dieron más trabajo y no terminaron de hacer las semanas. ¿Qué hace este sistema? Este sistema le dice, oiga, ayudemos un poco para que cuando venga la compensación de su pensión pueda el Estado ayudar a que esa persona tenga unos mínimos vitales y no necesariamente que se le dé un bono que termine perdiéndose, sino que a través del tiempo pueda estar por encima de la extrema pobreza. Eso nosotros estamos pidiendo, el gobierno trae que el ahorro de los colombianos más un 15%. Nosotros estamos diciendo en hombres, dele no el 15%, sino dele más el 20%, como hoy los tienen los BIPs, que hoy existen en los colombianos. Y en las mujeres, démosle entre 25 y el 30% más por la condición de la mujer. Esa es una de las propuestas que fueron en acuerdo, que nos acompañaría el gobierno para que puedan subir un poco más esas personas que han cotizado y están entre 300 y 1.000 semanas de cotización. Es decir, ustedes como partido piden que se baje el umbral o el mínimo de cotización en Colpensiones de 3 a 2.3, pero un aumento en ese subsidio a las personas que no logran las semanas de cotización, que hasta la fecha, e incluso en el proyecto no se tocan, son 1.300, solo se toca para mujeres por la decisión de la Corte. Exacto, que puedan bajar las que están entre 300 y 1.000 que no logran completar su ahorro pensional laboral para tener una pensión mínima, poder nosotros ayudarla para que tengan no van a tener el salario mínimo, pero van a tener como una renta vitalicia que pueda ayudarlo. Eso debido a su ahorro, y nosotros pedimos que aumenten un poco el subsidio. Ahora, ¿en qué montos? Pues en aquellas personas que tienen entre 1 y 2.3 salarios, que es el tope que estamos diciendo. Mire, senador, uno de los puntos también criticados por la oposición y por algunos partidos independientes es el manejo de este sistema de pensiones.
Muchos aseguran que al igual que en el tema de la salud se iba a estatizar o se estatiza con el proyecto con el proyecto pensional sin las reformas o modificaciones que ustedes solicitaron. Entonces, una de las críticas era si el gobierno iba a tener el total poder de este sistema, no solo del sistema, también del pago de esas pensiones. ¿A qué acuerdo llegaron en ese punto en específico? Bueno, lo primero que hay que decirle a los colombianos que no se enteran por esto ser tan técnico y por el proceso estatal, es que hoy en día, el año pasado precisamente lo que nos cuentan es que el precio, el costo de 13 billones se trasladaron del sistema privado al sistema público, precisamente porque los colombianos no se quedan en el privado, sino se vienen a que le responda el público. Y el público tiene que subsidiarle absolutamente todo. Entonces, este sistema busca la posibilidad de equilibrar de una mejor manera y solventar especialmente, todavía sostener el subsidio en aquellos que aún mantienen los salarios más bajos del país, que son los que creemos tenemos que seguir ayudando, y de ahí el monto que hoy tenemos precisamente. Pero el gobierno nacional o el Estado ¿va a manejar ese sistema de manera total o hay un juego ahí entre privados y lo público, y el pago cómo va a ser? Una de las discusiones que tiene esta reforma y que ha sido parte del conflicto que existe afuera, adentro, en el Congreso, en la oposición, es por qué vamos a darle esto a Colpensiones. Si es que precisamente lo que queremos proteger es el ahorro de los colombianos y el sistema público no fue el mejor para rentar. Y hoy tenemos una bolsa, una caja común que ha venido siendo caja menor y que el presupuesto general de la Nación es quien tiene que terminar cubriendo, que hoy está por el orden de los 67 billones de pesos. Claro, nosotros los liberales, con los compañeros de otros partidos como la U, hemos exigido, así como lo traía la alternativa, que Colpensiones, que la entidad pública no sea quien administre los recursos, precisamente, sino que sea el sistema, la posibilidad de que sea el Banco de la República, que creemos lo tenemos concertado, encargos fiduciarios que tendrían que ser, o entidades financieras expertas en los rendimientos financieros para que pueda rendir la plata de los colombianos, como hoy se viene haciendo, pero que además, si es encargo fiduciario, estos tipos de empresas tienen que hacerse a través de la Ley 80 con invitaciones públicas, no con escogencias precisamente solo del Estado. Además, el cuerpo directivo que le corresponde la asesoría también en tema de inversiones, le ampliamos para que sea mucho más rígido y mucho más exigente. Asimismo, exigimos también que se quedara claro en la ley que estos son bienes privados, que son nuestros ahorros, que son el ahorro individual que cada uno de nosotros no puede utilizarse para gasto público. Ojo con esto. Le hicimos esa limitación y la aceptó el gobierno, que es parte de las preocupaciones, que agarraran la plata, los 405, a gastarlas en otras cosas de personas que no eran parte de la parafiscalidad, que no son los que han ahorrado y que no va dirigido precisamente a quienes ahorraron en Colombia. Y esa fue otra de las críticas, que el gobierno podía usar de pronto el dinero en algunas otras cosas de esas cotizaciones que se hacían. Pero críticas, peligro. Gracias por continuar con nosotros. Senador, para aclararle a nuestra audiencia, el Gobierno Nacional, con el acuerdo al que ustedes llegaron con el Presidente de la República, no podrá hacer uso de ese dinero de las cotizaciones a pensión. No podrá tocar el ahorro que hoy tenemos de los 405 billones de pesos y tendrá la obligación de un ente autónomo, de una entidad que no dependa del gobierno, sino con un gobierno corporativo, tener que hacer el manejo y las inversiones como hoy se vienen haciendo. No se puede utilizar el dinero, en nuestras proposiciones está claro, en gasto público.
que era el peligro, que es lo que siempre se ha venido haciendo y permitía que los gobiernos tomaran la plata de los ahorros, lo volvieran a una bolsa común y precisamente por eso no se encuentran los ahorros de los colombianos, sino solo estaban en el sistema privado. Esto va a ser un sistema prácticamente mixto en el que permitirá que los privados sigan y los expertos precisamente en rendimientos sigan manejando los recursos para que sigan rindiendo, pero además una de las preocupaciones que se tenía, que tocó mejorar y arreglar en la proposición, es que si nosotros estábamos haciendo la determinación de que el ahorro de los colombianos era privado, era de cada uno de los ahorradores, podía generarle renta, o sea, pago de impuestos. Llamamos a los expertos precisamente ayer y se mejoró la proposición que hoy será aprobada, esperamos por todas las mayorías y aún por el gobierno, en donde dice que además no constituye renta para que los colombianos sepan que tienen su recurso, es de ellos, no puede ser tocado el gobierno, no puede ser tocado para gasto público, pero además no le va a constituir en renta. Mire, senador, he notado en sus respuestas 3 puntos fundamentales del Partido Liberal. Umbral se baja de 3 salarios mínimos, cotización en Colpensiones, a 2.3 salarios mínimos, cotización en Colpensiones. El ahorro individual se respeta y el gobierno nacional no puede ni tocar los recursos ni administrar de manera total ese sistema de pensiones. Así es. ¿Cuáles otras peticiones se tienen? ¿Cuántas son las peticiones del Partido Liberal? Bueno, son varios artículos, pero sin embargo el del umbral puede ser más o menos 5 artículos. Entonces lo que se modifican son esos 5 artículos. En el tema del fondo terminan siendo otros artículos, que es el manejo del fondo, el gobierno corporativo, la eliminación de que sea Colpensiones quien administra precisamente y la protección que existe y la caracterización que hacemos de la parafiscalidad y de la utilización y de la propiedad que cada uno de nosotros debe tener y es de su propio ahorro garantizado en que además no le genere impuestos, que era una de las preocupaciones y lo hacíamos, que ya fue solucionado con el que no es constitutivo de renta. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en una rueda de prensa que ofreció esta mañana, aseguró que el problema del proyecto de ley de reforma pensional no es el umbral, que es en sí el sistema que propone. ¿Qué responderle al presidente de la ANDI? Bueno, él fue viceministro de Hacienda, siempre conoció como todos nosotros el problema pensional de este país. Y debió también hacer algo para que este hueco fiscal no existiera. Esto hay que solucionarlo, o si no, no vamos a tener cómo responder por las pensiones que hoy estamos pagando. Si en 10 años nosotros subimos más de 50 billones de pesos, es posible que en los próximos años no tengamos presupuesto para hacer ningún tipo de inversiones a la gente, ni en educación ni en salud, sino está dedicado precisamente a solventar las pensiones más altas de los colombianos, y eso es de las cosas injustas que había que acabar. Ahora vamos a seguir sosteniendo el apoyo de las personas que ganan menos, apoyarlos nuevamente con subsidios para que logren tener la pensión en ese promedio general hasta 2.3, esperando que muestren la solvencia financiera del Estado de pronto de que pueda llegar a sostenerse hasta 3 salarios, 2.5, pero el día de hoy el Congreso seguramente votará solo 3. Yo creo que hay que ser responsables. Yo creo que Bruce también cuando estuvo en el gobierno debió decir la necesidad de solucionar el problema pensional. Eso no hay un economista, no hay una persona importante que conozca la economía de este país que no conozca la necesidad de solucionar el problema del hueco fiscal que existe en materia de pensiones en Colombia, y Bruce lo conoce. Senador, además de responderle al presidente de la ANDI, también responderle a los fondos privados, quienes evidentemente han sido críticos de este proyecto de reforma. ¿Qué decirle a los fondos privados que temen que su participación en ese sistema de pensiones se marchite? Ellos no conocen las proposiciones nuestras y Bruce tampoco. No conoce el trabajo que se hizo, además no de concertación solamente, sino de hacerle entender al gobierno que había que mejorar y solucionar las preocupaciones que tenían los colombianos y los expertos precisamente como Bruce y tantas personas en este país. Sí es un problema el umbral, claro que sí. Es que hoy el umbral le está pagando subsidios pensionales a personas de 50 salarios mínimos. Claro que es un problema.
Eso no lo saben los colombianos, cuando la responsabilidad realmente del Estado es cubrir a aquellos que ganan menos salarios, que es lo que estamos haciendo. Aliviar el presupuesto para no pagarle a personas hasta 2.100 millones de pesos regalados para cubrirle pensiones a los salarios más altos, cuando eso pudiera estar precisamente en inversiones que se le pueden hacer a los colombianos en desarrollo, en prospectividad de lo que requiere la economía de Colombia. Yo creo que hay que entrar en la sensatez. Los fondos, claro que tienen una preocupación, es que han administrado y han ganado un gran dinero como rentistas de capital del dinero del Estado. No van a pasarse los dineros inmediatamente, sino a medida que se van pensionando las personas. Ellos seguramente van a seguir administrando muchos de los recursos que hoy están, pero ellos saben muy bien que marchitándose están. Precisamente acaban de pasar 13 billones de pesos, precisamente de los fondos de pensiones, en los que se ganaban unas utilidades, pero a quien le va a tocar responder por las pensiones de los colombianos es al presupuesto general de la nación y no a ellos. Senador, acabar, como usted lo dice y como lo propone el proyecto de ley, con esas megapensiones en Colpensiones, ¿es la garantía de que el hueco fiscal por pensiones en el país no va a aumentar? No, mejoramos. Siempre las reformas no son perfectas, pero mejoramos. Mantenemos a las personas que requieren la ayuda del Estado, a las más chiquitas, a las que más necesitan. Que el gobierno quiere que sea un poco más, a personas de 3 salarios, que no es malo tampoco. Una persona de 3 salarios no es una persona rica, poderla seguir ayudando, que la persona se pensiona y le rebajan casi el 65% de lo que recibe al final de su tiempo, eso no es malo, eso también se sigue analizando. Pero realmente mejoramos en la posibilidad de acabar con unos subsidios injustos que le estamos dando a unos colombianos más ricos y mucho menos a los que menos tienen. Eso busca esta reforma y soluciona la posibilidad de ayudarle un poco a aquellos que no se pensionan y hoy les devuelven una plata y no tienen una renta, y por eso tenemos tantos abuelos que cotizaron 300 salarios, no alcanzan a pensionarse, cogen su bono, se lo gastan y no hay una rentabilidad precisamente a través de los meses, a través del tiempo para esas personas que tanto lo necesitan, los adultos mayores que hoy vemos en las calles, que trabajaron, que cotizaron y no alcanzaron a sus semanas cotizar. Eso es lo que quiere hacer esta reforma y no deben olvidar que en muy poco tiempo, si seguía el sistema como estaba, en donde se iban pasando para el sistema público, seguramente también se iban a marchitar de la misma manera estos fondos privados. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se acabe le quiero preguntar por el panorama político. Ustedes son 13 senadores, los que evidentemente le dan un gran número a este proyecto del gobierno nacional, pero hay 2 de los senadores del Partido Liberal que no están en la misma sintonía de los otros 11. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de un mismo partido no hay un acuerdo o un consenso sobre esas líneas rojas y sobre esas peticiones de un proyecto en específico como el pensional? Desde el inicio, esos 2 compañeros que les respetamos profundamente su pensamiento en este proyecto o en cualquier otro, siempre han sido opositores del gobierno. Nosotros también lo hemos sido en muchos de los proyectos del gobierno. Acabó un liberal de ser uno de los líderes del proyecto de hundir el de la salud, que tanto conflicto por supuestamente inconveniente tenía en el país. Pero esto es una necesidad que estamos convencidos tenemos que participar y ayudar, pero especialmente esto permite, como lo permitía la alternativa, que recogimos muchos puntos también de ella, si pasan nuestras proposiciones, lo que hicimos precisamente fue proteger el ahorro de los colombianos, quitárselo al sistema público. Es que es una concertación en la que el gobierno cede sus puntos de vista de manejarlo ellos y lo convencemos de que tiene que ceder y entregarlo por el seguro de los colombianos, por las garantías de todos los colombianos de nuestro ahorro, de entregarnos la posibilidad de que ese ahorro se proteja en la medida que lo estamos haciendo con el Banco de la República o fondos fiduciarios escogidos por reglas de concursos públicos. Senador, voy a aprovechar eso que usted mencionó para preguntarle, ¿los liberales también van a apoyar el proyecto de salud si llega a revivir? Recordemos que esto surte un proceso y hasta el momento sigue hundido.
Nosotros creemos, lo voy a decir también de manera personal, creemos que abrir una compuerta para que cuando se pierdan la mayoría en una comisión, una persona apele y las mayorías de la plenaria puedan decidir contra las decisiones de una comisión, sería acabar con las comisiones constitucionales. Eso va a ser muy difícil en el ejercicio propio del funcionamiento del Congreso. Lo que usted está diciendo es que mejor, si el proyecto ya se hundió, que presenten otro. Lo que quiero decir es que, por lo menos yo, no voy a acompañar la posibilidad en ejercicio de que no puede hacerse costumbre que se violenten las decisiones de las comisiones constitucionales y que puedan solucionarse en la plenaria. Sin embargo, hay que decirlo que es un trámite legal que trae la ley quinta, que lo que se plantea es que es algo excepcional, que al parecer las EPS están solicitando que se revise, eso lo queremos ver. Pero sin embargo, al día de hoy, yo sí considero que es abrir una brecha que puede romper el esquema del funcionamiento propio del Congreso. Pues senador, muchas gracias. Sin duda es un tema muy complejo del que necesitaríamos mucho más tiempo para hablar. Entre tanto, nosotros nos quedamos aquí en la plenaria del Senado. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación. Mientras tanto, ustedes televidentes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.